¿O no? Sí, ok, muy bien. Buenos días, hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección esta mañana. Como lo digo, el repaso. No vamos a leer la lección, vamos a repasar. Esta mañana me dijo mi hijo, dice, no vas a estar con nosotros hoy en la mañana porque yo doy la clasecita allá abajo, ¿ah? Y yo le digo, no, le digo, hoy voy a ser el maestro, le digo, de los adultos, le digo. He sido de los niños, pero hoy voy a ser de los adultos. Y ya, bueno, le digo, voy a dar la clase ahora arriba, le digo, tú vas a estar con la hermana, le digo. Y bueno, aquí estamos, hermanos. Vamos a empezar, con el título de la lección, Ninguna condenación, ¿verdad? Ya le hemos leído durante este trimestre, estamos leyendo el libro de Romanos, ¿va? Y ¿cuántos capítulos trae el libro de Romanos? 16 capítulos, ¿va? Ya vamos en el capítulo número 8 y vamos en la lección número 9, 10, 11, 12, 13. 4 lecciones más y terminamos de leer el libro de Romanos. Bien, entonces, ¿por qué dice Pablo ninguna condenación? Si en el capítulo 7 está hablando acerca dice aquí, de frustración, fracaso y condenación. Y ahora dice que no hay ninguna condenación. En pocas palabras, hermanos, ¿cómo resumirían toda la lección de esta semana? ¿Cómo la resumirán? A ver, hermano. Ajá. Entonces, prácticamente el versículo número 1 de Romanos está casi resumiendo toda la lección de esta semana. Yo la resumiría así, ¿va? Solamente en Cristo. Es todo lo que diría yo, ¿va? Dime, Luis. Es importante lo que dice Manuel. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, dice, allegándome a Cristo y solamente. Pero ahí especifíquese, los que no andan conforme a qué? Exactamente. A la carne, sino conforme al Espíritu. Andar con Cristo conlleva ciertas cosas. No nomás decir, ok, yo amo a Jesús y ya está todo resuelto, no. Conlleva ciertas cosas que tú vas a tratar en la lección, pero que es importante a veces ponerla porque a veces nos podemos ir, bueno, con estar con Jesús ya no. Conlleva ciertas cosas que hay que hacer para decir verdaderamente estoy con Jesús. Sí, exactamente. Por eso es que vamos a tratar, ¿verdad?, durante estos minutos y durante los temas de cada día, ¿verdad? Pero al final de todo, sin Cristo no podemos cumplir la ley, no podemos andar en espíritu y sin Cristo somos condenados, porque Cristo es el que nos salva de la condenación, ¿cierto? Entonces, vamos a ir rapidito, vamos a ir rapidito a la parte del domingo, y vamos a empezar a leer el libro de Romanos en el capítulo 8 y vamos a leer el versículo. Creo que ahí está. No sé por qué se me apagó, Vamos a leer Romanos 8:1. Si alguien lo quiere leer rapidito y con voz audible, si no, yo aquí lo puedo leer rapidito. Dice así: ahora, pues, sí, ok. Bien, vamos a ver si va a funcionar o no, si no podemos traer el otro. Bueno, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿cómo? Conforme a la carne.
Muy bien, vamos a usar el que está aquí. Muy bien, dice en Cristo Jesús, dice la lección, es una frase común en los escritos paulinos, dice, que una persona esté en Cristo Jesús quiere decir que ha aceptado a Cristo como su Salvador, confía en Él implícitamente y ha decidido hacer suyo el modo de vida de Cristo. Ok, ¿qué significa ninguna condenación? ¿Ninguna condenación de qué y por qué es muy buena noticia? A ver, hermanos, vamos a trabajar en esta pregunta. Uno, dos, ok, ahora está fuerte, se oye. ¿Le puedes bajar un poquito? Muy bien, vamos a trabajar todos juntos, hermanos, para que podamos entender un poco la lección. Muy bien, vamos a repetir Romanos 8.1, dice. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Romanos 8.1, vuélvanlo a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, está bien, sí se oye. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Si les hago una pregunta ahorita, ¿quiénes son libres conforme al texto bíblico? ¿Quiénes son libres? Muy bien. ¿Los que andan qué? En el Espíritu. ¿Y los que están en quién? En Cristo Jesús. Sí. Bueno, también están libres todos nosotros que no hemos robado, estamos libres. Porque vamos acá, el policía si nos arresta, el juez va a decir, ¿qué ha hecho él? Nada, pues está libre. Ajá. Que libre está todo aquel que no ha violado la ley. El que no ha violado la ley. Pero conforme al texto que estamos leyendo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aunque diga, como dice el pastor, el pastor dice, está libre el que no ha robado, el que no se ha metido en ningún problema con la ley, ellos también están libres. Pero si nosotros vamos a leer el texto bíblico, dice, los que no andan conforme a la carne. Yo puedo ser un buen ciudadano y todo, pero si no ando conforme a lo que el Espíritu me indica, el Espíritu Santo, voy a estar condenado también. ¿Cierto o estoy mal? A ver, ayúdenme, hermanos, porque Sí. yo estudié la lección, pero también ustedes la leyeron y Pues, tal vez la entienden de otra manera. Yo creo que sí, el que vive en el Espíritu, pues indudablemente no va a robar. no va a robar, exactamente. No va a cometer adulterio. El que vive en el Espíritu no va a ser malcriado, no se va a irar contra el prójimo. Esos son los frutos del Espíritu. Así que los Muy frutos bien. del Espíritu son frutos que no violan la ley de Dios en todo el aspecto que conlleva amar al prójimo y amar a Dios como sobre todas las cosas. Muy bien. Vamos a seguir adelante con Romanos 8. Vamos a leer el versículo número 2. ¿Quién me lo puede leer? ¿Nadie? Bien. Dice, vamos a leer el versículo número 2
dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu trae vida y libertad, en contraste con la ley del pecado que solo produce muerte y condenación. ¿De qué somos liberados? Una pregunta. ¿O qué libera a una persona de la esclavitud? ¿Del pecado o al pecado? Según Romanos 8.2. Lean Romanos 8.2, dice, ¿qué libera a una persona de la esclavitud del pecado? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el Espíritu dice de vida en Cristo Jesús. ¿Va? Ahora, nosotros somos libres ya cuando conocemos a Cristo, ¿va? Y más adelantito vamos a ver cómo es que debemos también andar. Porque yo puedo recibir a Jesús, ¿va? Digamos, yo vengo un sábado a la iglesia, me bautizo ya, ¿y qué soy? Soy libre, ¿va? Pero para ser verdaderamente libre tengo que andar, ¿qué? Siempre en comunión con Cristo y con el Espíritu Santo. Dígame, Luis. Es que es un proceso, ¿verdad? El primer paso es el que tú dices. Aceptar a Cristo es un proceso. Al aceptarlo es el primer paso que conlleva a lo que sigue. Que lo que sigue, ¿qué va a ser? Lo que vamos a ver que es un proceso diario de estar con Jesús constantemente, de que el Espíritu Santo sea el que nos guíe para poder llegar a ser lo que está diciendo la lección, ¿verdad? Andar conforme al Espíritu de Dios. Ok, voy a terminar con la lección del domingo. Y si ustedes se van hasta el último parrafito de la lección, hay algo muy importante ahí que habla, es un escrito de la hermana Elena G. de White, del deseo de todas las gentes, dice: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino para romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Ahora, una pregunta para que ustedes mediten, no para que me contesten, para que mediten. Dice: ¿eres esclavo o estás libre en Cristo? ¿Cómo puedes saberlo con certeza? Eso lo dejo para que mediten. Bien, vamos a pasar a la lección a la lección del lunes. Y dice lo que la ley no puede hacer. Vamos a leer en Romanos los versículos que siguen. Dice el versículo número 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo les hago una pregunta aquí rapidito. ¿Cómo obtenemos la libertad? ¿O cómo obtendrían la libertad ustedes? Según Romanos 8:3. Ajá. Le pueden dar un micrófono, hermano, porque también, como anda también malo así se oye mejor. Mira, recordemos que Pablo tenía un problema con los judíos en ese entonces. Okay. Los judíos se apoyaban en la ley y ellos decían que,
obedeciendo la ley, ellos iban a ser salvos. ¿Okay? Ese problema lo tenía Pablo en ese entonces, cuando él andaba predicando. Él tenía que, o sea, Pablo intentaba que los judíos aceptaran a Cristo como el único Salvador, cosa que para los judíos eso era difícil porque ellos no lo aceptaban. Y ahí estaba el meollo del problema. No lo aceptaban y era la causa por la cual Pablo hacía toda esta clase de declaraciones tan explícitas. Y mira, yo tengo aquí en el domingo, sí, dice señas, pero no se me vio. Hay un pequeño párrafo aquí que dice, no hay más condenación, no porque la persona sea irreprochable, sin pecado o merecedora o de la vida eterna, para nada, sino porque el registro perfecto de la vida de Jesús ocupa el lugar del registro de la persona. Tenemos una declaración ahí muy importante que debiéramos analizar más. Por consiguiente, no hay condenación, sin embargo, lo bueno no termina allí. ¿Verdad? Está diciendo que no somos como al 100%. ¿Ah? Claro que no. Puedes bajar un poquito. A mí me dejó eso. Sí, como lo dijo, sí, como lo dijo Luis, ¿va? Es un proceso de crecimiento, ¿va? Siempre vamos a estar, tenemos que estar siempre conectados con Cristo y el Espíritu Santo para poder seguir creciendo. Puede ser que haya algún problemita en nuestra vida, algún tropiezo, pero eso no quiere decir de que ya yo cometí un error y voy a quedarme ahí, no. ¿Va? Por eso tenemos que estar siempre conectados con el Espíritu Santo y nuestro Señor Cristo Jesús. Muy bien. Dice, por más buena que sea la ley, ¿va? Aquí dice, la ley moral, la ceremonial, dice, no puede hacer por nosotros lo que más necesitamos, que es proveer el medio de salvación, un medio para salvarnos de la condenación y de la muerte que produce el pecado. Para eso necesitamos a Jesús, ¿va? Yo puedo guardar la ley 100%, no puedo robar, puedo venir el sábado a la iglesia, obedecer a Dios, ¿va? No codiciar, honrar a mis padres, todo, ¿va? Toda la ley la puedo cumplir, pero la ley no me va a salvar, ¿va? Sino ¿quién? Cristo Jesús. Dime, Luis. Y esto es lo importante, tú, Abner, porque a veces creemos que por medio de guardar la ley nos salvamos, y no es así. No, no es así. Pero sí, cuando nos entregamos a Cristo, hay que tener claro algo, que Él nos capacita para guardar esa ley. Exactamente. Que es importante guardarla también, no podemos decir que no es importante, es muy importante guardar la ley, pero siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo, nos capacita a hacerlo de manera verdadera, ¿verdad? Y sincera, porque hay quien la guarda y no es verdadero ni sincero, lo hace por legalismo, y eso a Dios no le agrada. No le agrada. Volviendo al versículo número 3, ¿va? O sea, sabemos de que Jesús es el mayor ejemplo que tenemos, ¿verdad? Y como dice el versículo 3 dice que enviando a su Hijo, dice, en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, Él vino a ser semejante a nosotros. Una persona como ustedes, como yo, tentado en todo, ¿va? Pero no pecó. Si es que, hermanos, en Él podemos tener fuerzas para poder vencer cada tentación que el enemigo puede poner en nuestro camino. Les voy a hacer otras preguntas y esas las van a contestar ustedes solos en su mente y en su corazón. Al final de la lección del lunes, ¿verdad? Dice ahí,
¿cuán bien guardas la ley? Dice, dejando de lado cualquier idea de obtener la salvación mediante la ley, ¿se cumple la justicia de la ley en tu vida? Si no, ¿por qué no? ¿Qué pretextos utilizas para racionalizar tu comportamiento? Eso ya es para que ustedes lo analicen en su casita o en su mente. Bien, vamos a seguir leyendo el capítulo número 8 de Romanos y vamos a pasar a la parte del martes. Entonces, vamos a resumir tantito, rapidito la lección del lunes. Y dice que la ley nos enseña que el pecado, ¿va? La ley nos enseña dónde estamos, pero solamente en Cristo podemos guardar la ley y Él nos puede salvar de la condenación de la ley. Bien, vamos al versículo número 5 y 6. Lo tienen escrito en la lección, dice, la lección del martes, la carne o el espíritu. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que nosotros debemos andar, ¿verdad? Lo que veníamos también comentando desde un principio, cómo es que debemos de caminar para poder guardar la ley, ¿va? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿va? Parece que Pablo les habló en aquel entonces y nos sigue hablando a cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora meditemos, dice, ¿qué mensaje básico extraes de ellos? ¿Qué te dicen sobre tu estilo de vida? Esas también son preguntas para que nosotros podamos analizarlas, ¿va? Y al parecer Pablo le habló a aquellos de su tiempo y al parecer nos está hablando a nosotros también, ¿va? Porque si nosotros ya decidimos andar ¿qué? ¿Conforme a qué? Conforme al Espíritu, debemos de andar conforme al Espíritu, lo que Dios dice. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay dos grupos, ¿va? Entonces, ¿de qué grupo estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Va? La lección nos enseña muchas cosas. Dice, el segundo párrafo de la lección dice, son de, se usan en el sentido de son según. Piensan, aquí significa fijan u ocupan la mente en, dice, un grupo fija su mente en satisfacer los deseos naturales, el otro fija su mente en las cosas del Espíritu, para seguir sus dictados, dice. Debido a que la mente determina las acciones, los dos grupos viven y actúan de manera diferente. Si es que dice que hay dos grupos. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, hay unos grupos que no van a actuar conforme a lo que nosotros aprendemos cada sábado en la iglesia o cada día en la casa leyendo la lección, ¿va? Y otros que actúan conforme al Espíritu, ¿va? Si es que, hermanos, debemos de analizar y ver en qué estamos nosotros, en dónde estamos. Ahora, ¿cómo podemos saber si andamos o si estamos andando conforme a la carne o conforme al Espíritu? Ahora les hago otra pregunta. ¿Eres de la carne o del Espíritu?
esa pregunta, ustedes la pueden contestar. Les voy a leer otro comentario y de ahí seguimos leyendo Romanos 8, 7 y 8, si lo pueden buscar. Bueno, que ahí lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Muy bien. Consejo Bíblico Adventista dice sobre Romanos 8, 6. Fijar la mente en las cosas del Espíritu y hacer que los pensamientos y deseos sean gobernados únicamente por el Espíritu de Dios, da como resultado esa saludable y vivificante armonía de todas las funciones del alma, que es una segura garantía y goce anticipado de la vida venidera. La presencia del Espíritu Santo produce amor, gozo y paz en la vida. El comienzo dentro de nosotros del reino de Dios, dice, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los que se ocupan del Espíritu y andan conforme al Espíritu gozan de la paz del perdón y la reconciliación. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y tienen el gozo y el incentivo de ver cumplidos en su vida los justos requerimientos de la ley. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y tienen el gozo y el incentivo de ver cumplidos en su vida los justos requerimientos de la ley. O sea que el amor de Cristo, de Dios, nos hace que nosotros que cumplamos en nuestra vida los justos requerimientos de la ley. Muy bien, vamos a leer Romanos 8, 7 y 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Si es que, si ustedes se ponen a analizar su vida, ¿verdad? Les puedo preguntar otra vez, ¿va? ¿De qué lado estamos? ¿Va? Y ustedes van a decir ahí, bueno, si no estoy haciendo lo correcto, no estoy, ¿qué? Agradando a Dios, como dice el versículo número 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a la parte del miércoles. Vamos a leer Romanos 8, 9 al 14. Dice, Cristo en ti. La lección del martes dice, la carne o el espíritu. Y ahora dice, Cristo en ti. En la lección del martes nos damos cuenta de que hay dos grupos. ¿Va? Y si nosotros decidimos estar del grupo que va guiado por el Espíritu Santo, ¿va? Vamos a estar en Cristo, como dice el hermano. Cristo en ti, dice. Pablo prosigue con su tema, dice, contrastando las dos posibilidades que la gente enfrenta en su vida. Vivir según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios, que se nos promete. O vivir según su naturaleza pecaminosa y carnal. Una lleva a la vida eterna, la otra a la muerte eterna. No hay término medio. O como Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No se puede ser más claro, hermanos. O más negro o más blanco. ¿Qué es eso? Si es que... Yo creo que no es difícil de entender, ¿verdad, hermano? Prácticamente la lección está bien clara. Ahora, si está Cristo en nosotros, ¿será que vamos a actuar conforme a la carne? No va. Es un diario vivir, hermano. A veces no se nos hace fácil,
a veces nos desconectamos del Espíritu Santo y pues por eso es que a veces uno dice, ay, no puedo, es difícil, me cuesta. Pero cuando uno está conectado al Espíritu, ¿verdad?, podemos vencer. A los que viven según el Espíritu, ¿qué más se les promete? Vamos a verlo. Vamos a irnos rapidito a la lección del jueves y vamos a leer Romanos 8:15. Y ahí vemos las grandes promesas, ¿va?, de parte de Jesús. Porque cuando andamos con Jesús podemos vencer, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a leer Romanos 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, ¿qué?, otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso quiere decir que nosotros, que cuando recibimos el Espíritu Santo nos hacemos libres, ¿va? No debemos de tener temor a las adversidades. Cuando decidimos seguir a Jesús, ustedes se dan cuenta de que en la palabra del Señor hay tantas promesas que Dios nos hace, muchísimas, ¿va? Tantas, no sé cómo explicarles, ¿va? Nomás que a veces uno es egoísta. Si lo vamos a las promesas materiales, ¿va?, Él dijo que nunca íbamos a andar mendigando pan, ¿cierto? Y yo nací en el Evangelio y desde entonces, desde que conozco la iglesia, nunca me ha faltado pan para llevarme a la boca. He comido todos los días, gracias a Dios, ¿va? He pasado dificultades, pero nunca me ha faltado nada de comer, ¿va? He tenido lo que necesita el cuerpo para seguir adelante, alimento. Y a veces nosotros tenemos el alimento y a veces queremos más, ¿va? Somos egoístas porque pues tenemos lo que necesitamos y queremos más. Y Dios nos ha prometido que nunca nos va a faltar nada. Y Dios lo ha cumplido. A veces hasta tenemos de más y nos somos agradecidos. Dice, ¿qué más más se le promete a los que viven según el Espíritu? Vamos a leer Romanos 8:26, ya para ir terminando. A los que viven según el Espíritu, ¿qué más se les promete? Dice, y de igual manera, el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Verdad? ¿Qué más hace el Espíritu por nosotros? Dice, en nuestra debilidad, dice, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿va? Son las promesas que se nos da al vivir con el Espíritu. Dice que Él, nos ayuda, ¿qué? En nuestra debilidad. Y también, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles.
el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más hace? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo no, digamos en pocas palabras que todo nos irá bien. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Esas son las promesas que se nos da según los que viven en el Espíritu. ¿Verdad? Dice que nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros, todas las cosas les ayudan a bien. Y por último, Dios por nosotros. ¿Verdad? Esas son las promesas que Dios nos da en el capítulo 8 de Romanos. ¿Verdad? Nosotros debemos de caminar conforme al Espíritu para que todas las cosas que nos ayuden a bien, que podamos para que el mismo Espíritu que pueda hacer, interceda por nosotros, para que nos ayude a todas nuestras debilidades. ¿Va? ¿Algún comentario? Diga, hermano. Esa promesa que usted ha hablado. Sí, hermano. Se mantienen muy fieles hacia nosotros de parte de nuestro Dios. Amén. Pero es cuando crucificamos la carne por medio del Espíritu. O sea que si no crucificamos la carne, esos deseos que a veces nos da por apartarse de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, Amén. Entonces no podemos recibir las promesas. Exactamente, por eso debemos de vivir conforme al Espíritu. Así que, hermano, lo único que yo puedo decir es que mantengámonos libres y no esclavos de la carne. Exactamente. Porque aquí la lección, gracias hermano por su comentario, en la lección de esta semana nos está enseñando de que debemos de andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Por eso Pablo escribió también esto, para que nosotros podamos para andar conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme a la carne, no agradamos a Dios, dice él en el, no me acuerdo en qué versículo era, en el 7 me parece, va. En el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, no sé si alguien tiene más otro comentario. Bien, si no, voy a concluir, hermanos, animándolos, para que podamos meditar, ¿va? En lo que es el capítulo número 8 de Romanos, y podamos meditar dónde es que andamos caminando. ¿Va? Yo no conozco los pensamientos de ustedes, yo no conozco sus acciones, pero ustedes sí pueden meditar, ¿verdad? Para que podamos vivir una vida conforme al Espíritu Santo, conforme a los requerimientos de Jesús, y podamos recibir las promesas que Él ha dado. ¿Va? Tenemos mucho que ganar si confiamos plenamente en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermano.